Estudiar una carrera universitaria y ser madre efectivamente no es tarea fácil, y más aún cuando uno tiene que combinar los quehaceres e incluso mezclarlos en un mismo espacio físico. Ocurrió en nuestro país y también ocurrió en México. Pero estas madres de repente experimentan ciertos destellos de luz que las ayudan a poder desarrollar esta tarea. Un maestro mexicano ayudó a su alumna mientras desarrollaba la clase cargando a su bebé. En Paraguay hicieron lo mismo. Entre clases, trabajos prácticos, compra de materiales de estudio y exámenes, la vida de un estudiante universitario es de por sí difícil, pero puede llegar a ser más complicada en el caso de las madres. Compaginar ambos roles no es tarea fácil y algunos docentes lo comprenden. Es el caso del profesor de leyes Moisés Reyes Sandoval, de Acapulco, México, quien habitualmente recibe en el aula a su alumna Yalena con su bebé. El caso recién se hizo conocido al hacerse virales fotografías del docente cargando en brazos al niño. Él mismo relató su experiencia en una entrevista a Red Guaraní. Bueno, pues lo que me motivó en realidad es el gran ejemplo, lo que me motivó fue el gran ejemplo de esta muchacha de Denise, que es una madre soltera, es mi alumna, ella tiene un hijo de 6 meses, entonces yo desde que nació el niño he convivido con él y lo ha llevado a la clase, lo lleva regularmente porque no tiene quien lo cuide y es un niño bastante, es un bebé que se porta muy bien, no da lata, no llora, sin embargo ese día, igual que ya había pasado un mes antes, algo similar, el bebé estaba muy inquieto y yo estaba dictando algunas definiciones de derecho internacional, entonces, porque soy profesor de derecho, entonces mi alumna tenía un bebé en el brazo izquierdo cargando y en el derecho estaba palpitando. Entonces me dio tanta ternura que yo decidí cargar al niño, me puse la bolsa canguro, me lo puse aquí y bueno, para la sorpresa de todos el niño se tranquilizó, dejó de llorar. Casos similares también se dieron en otras universidades del mundo. Aún se recuerda al docente de la Universidad de Jerusalén, Sidney Engelberg, al profesor de la Universidad de DeVry en Nashville o al doctor Darren Willoughby, también de Estados Unidos. Kilómetros más al sur, en San Pedro del Lecomandillú, la docente de psicología Liliana López tuvo el mismo gesto cuando una alumna no consiguió con quién dejar a su hija el día que debía rendir un examen. La foto, tomada al principio para hacer una broma para su hija y nieta, se volvió viral. La alumna mía rendía psicología de la personalidad, se llama la asignatura, y bueno, ella llegó con su bebé en brazos que estaba dando de mamá todavía, ¿verdad? Y para que la alumna pueda rendir más cómodamente, yo le dije, ¿le puedo tener a tu bebé en brazos? Y le estaba dando el biberón cuando se me ocurre sacarle fotos. Pero sacarle fotos en realidad fue con una intención mía particular, porque le envié a mi hija esa foto, porque yo estoy teniendo una nietita. Y entonces le digo a mi hija, Luana se va a poner celosa porque ahora yo tengo otra bebé a quien darle el biberón, ¿verdad? Y bueno, yo le envío esa foto a mi hija y fue ella quien tuvo la idea de mamá alzarse, ¿verdad? A mí me nació en el corazón alzarle a esa bebé y tampoco jamás me opondría a que una mamá le traiga al bebé en clase. Desde luego que en otras ocasiones ya ocurrió conmigo y yo siempre estoy dispuesta a ayudar a mis estudiantes, ¿verdad? Ambos docentes coinciden en una realidad que no es muy diferente en Latinoamérica: altos índices de maternidad juvenil que se traduce en la deserción escolar en diversos niveles, por no contar con un sistema de ayuda a las madres estudiantes. Hace falta mucha gente, perdón, hace falta muchas escuelas, muchas guarderías que acepten a lactantes y esa es la gran problemática que hay aquí en Ciudad y que supongo que hay en toda Latinoamérica porque nos han estado escribiendo de varios países que sufren la misma problemática. Yo siempre sostengo que un hijo no tiene que ser una dificultad, no tiene que ser un obstáculo para recibirse en una carrera universitaria, ¿no? Soy de las que siempre les aliento que cuando tienen un obstáculo tienen que buscar la manera
de solucionar, si es económico, prestar del padrino, hacerse de padrino y después cuando uno se recibe devuelve el dinero, etcétera. Siempre estoy alentando positivamente a mis estudiantes a que lleguen a la meta. Las felicitaciones a ambos docentes inundaron las redes sociales y se convirtieron en una inspiración para otros maestros, así como en un mayor compromiso de las madres estudiantes a culminar con éxito sus respectivas carreras.